1, 2, 3. Con corte a junio 30, la mayoría de compañías en Colombia han comenzado a revelar sus cifras financieras del primer semestre. Una de esas compañías que ya publicó sus cifras es Enca de Colombia. En Fénix Valor queremos realizar un informe sobre el resultado financiero y el momento técnico de la compañía en donde muchos colombianos tienen en estos momentos sus recursos. Pues comencemos. Vamos con el modelo Fénix, uno de los proveedores de información de los servicios bursátiles de Fénix Valor. Y comenzamos por los resultados financieros de Enca. Se observa que a junio 30, un comparativo de junio del 2013 versus junio del 2012 muestra que Enca incrementa sus activos en un 6,26%. Sus pasivos se elevan un 44% y su patrimonio desciende un 1,34%. Creo que no es un muy favorable comportamiento de la estructura financiera, donde se observa un incremento de los pasivos con una disminución del patrimonio. La utilidad operacional, por su parte, cae un 49% y la utilidad neta también se incrementa. En este caso hay una pérdida tanto operacional como neta, por tanto no se revierte en cifras y sigue Enca generando pérdidas. Los ingresos de Enca caen en el primer semestre un 8,69% y un EBITDA que, a partir de una utilidad operacional que trata de mostrar mejoras, aunque todavía sigue siendo negativo, los efectos de depreciaciones y amortizaciones dejan ver un EBITDA positivo de 5.024 millones de pesos, que es muy superior a lo registrado el año anterior. No obstante, Enca en el segundo trimestre versus el primer trimestre muestra cifras de incrementos de activos en un 0,55%, de pasivos en un 4% y de patrimonio una caída del 0,42%. Nuevamente un mal comportamiento de la estructura financiera. La utilidad operacional, de hecho, Enca en el segundo trimestre recorta un poco esa pérdida que venía registrando en el primer trimestre del año. Observamos como algunas de sus cifras más importantes. Enca cierra con una pérdida operacional de 2.986 millones en junio del 2013 versus una pérdida de 3.429 millones operacionalmente en marzo, pero la utilidad neta o la pérdida neta pasa y se amplía de 3.943 millones a 5.771 millones de pesos, razón por la cual todavía Enca sigue generando destrucciones de valor a partir de comportamientos de utilidad operacional y de utilidad neta. Los ingresos del segundo trimestre se incrementaron 7,32% y buena parte de la explicación es un mejor comportamiento en tasa de cambio que favorece el nivel de ventas de exportaciones. Decir de Enca que en este cuadro observamos el comportamiento de valor en libros desde marzo del 2008 a la fecha. De hecho, a junio 30 el valor en libros se ubicó en 37 pesos con 8 centavos. Esto significa un descenso del 0,42% versus el primer trimestre. Pero aquí hay una situación particular. Observen que esta columna es de variación del valor en libros y la mayoría de esas celdas están en rojo. Esto quiere decir que se ha dado desde marzo del 2008 a la fecha una mayoría de trimestres con variaciones negativas en el valor en libros, algo que va en contra del objetivo económico de cualquier empresa, que es incrementar el patrimonio de los accionistas. Por ello, el valor en libros ha caído cerca de un 20% desde 46,84 pesos el patrimonial en marzo del 2008 a 37 pesos en junio del 2013. La misma situación se ha presentado en el precio de la acción, que ha pasado de 12 pesos con 90 desde marzo del 2008 a 6 pesos con 34 el día de hoy. Claramente una empresa que está en un sector bastante complicado y sus resultados financieros aún no revierten esa disminución constante en cifras patrimoniales acompañadas de pérdidas operacionales y pérdida neta. Mirando algunos márgenes, observamos cómo el ROE, que es la rentabilidad del patrimonio de Enca, desde diciembre del 2008 se mantiene negativo. La línea de color rojo es el comportamiento del ROE. De hecho, solamente en diciembre del 2010 y marzo del 2011 se observaron ROEs ligeramente positivos, pero del 0,10 y del 0,09%, algo realmente muy bajo, y se encuentra actualmente en una rentabilidad del patrimonio del menos 1,35%. Desafortunadamente hay que decir que la compañía no ha logrado generar utilidades a su patrimonio en los últimos años, y de hecho ese umbral del 0% pues no se observa en los últimos 4 años para la compañía. Una situación similar se presenta con el EBITDA.
El EBITDA de Enca cayó drásticamente en el 2011 y en el 2012 y ahora al cierre del segundo trimestre del 2013 se experimenta un leve incremento superando los 5.000 millones de EBITDA, nuevamente repito, por efectos de depreciaciones y amortizaciones, pero todavía sigue siendo un margen bajo. De hecho, cuando miramos ese margen EBITDA expresado en términos porcentuales, pues se observan márgenes EBITDA que en el más alto se ha ubicado en 2,01%, esto ocurrió en septiembre del 2011, y el más bajo en junio del 2012, un margen de EBITDA del 0,13%. Actualmente la compañía tiene un margen de EBITDA del 1,83%, algo que demuestra el bajo resultado operacional de la empresa y que está muy lejos de ser, por cifras financieras, una compañía atractiva para un inversionista que mire una empresa a partir de su generación de valor, de sus resultados financieros, como se observaría en cualquier mercado. El margen operacional de Enca se observa negativo, algo bastante desfavorable, porque la compañía demuestra acá que sus costos y los gastos asociados a la producción pues no están por debajo del nivel de ingresos. Tan es así que esos márgenes operacionales en la muestra que estamos observando desde diciembre del 2010 a la fecha, todos son negativos. Recuerden que estas cifras son comparables porque todas están expresadas últimos 12 meses. Una situación que deja a Enca con un momento bastante complejo en la parte fundamental. En el margen neto, que es medir la utilidad neta, pues también se observa a Enca con la mayoría, y de hecho podríamos decir que todos los trimestres expresados en 12 meses con un margen neto negativo, algo que demuestra que la compañía no ha logrado equiparar la parte de costos y gastos en función de sus ingresos, y la empresa todavía no logra revertir y ver los efectos de toda esa reconversión industrial que viene realizando y que se esperaría que más adelante logre mejorar las cifras, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Por último, en la parte de utilidad por acción, y entendamos el concepto de utilidad por acción, es lo que se genera de utilidades en el efecto individual por cada acción en circulación. Pues lo que observamos desde diciembre del 2009 a la fecha es que Enca ha mostrado utilidades por acción negativas, algo realmente desfavorable. Para hacernos una idea de cómo se encuentra el mercado, uno podría observar compañías como Ecopetrol, que tiene una utilidad por acción arriba del 6%, o compañías que tienen incluso utilidades por acción más altas. Pero en el caso de Enca, la utilidad por acción tiene números negativos, y eso demuestra pues que la empresa tiene una situación bastante complicada. Si se tuviera que tomar una decisión única y exclusivamente por la parte fundamental, seguramente a una inversionista que tuviera sus recursos a disposición para invertir, fundamentalmente no lo haría a partir de cifras financieras de Enca. Pues si tenemos cifras negativas, pues vamos a observar múltiplos negativos. Enca transa a 0,17 veces su valor patrimonial. Y aquí muchas veces las personas consideran que esto puede ser barato. Esto es barato en una compañía que genere valor o que genere utilidades. En el caso de Enca, como sigue presentando pérdidas operacionales y pérdidas netas, pues el mercado siempre descuenta por anticipado lo que esperaría hacia futuro. Y por ello la lógica de que transe por debajo de su valor en libros, porque la empresa está destruyendo o ha destruido valor en los últimos años. Repito que es una condición que es lo que se ha presentado, que por el bien de los accionistas, pues ojalá la empresa lograra revertir esta situación, pero transa a estos niveles justamente por esa situación financiera. Un RPG pues negativo, una utilidad por acción negativa del 7,91%, un ROE negativo y ese margen EBITDA del 1,83% del que les hablé hace un momento. Transa a 21,7 veces su EBITDA, lo cual refleja que la empresa aún tiene unos múltiplos elevados a partir del EBITDA. Y cuando les hablaba del comportamiento del patrimonial versus el precio, pues esa metodología ha mostrado una eficiencia del 76%, a un argumento más para creer que definitivamente el precio de una acción entre muchas variables está en razón o está en función de su valor en libros. Pero ¿cómo está Enca desde la parte técnica? Démosle una mirada a este emisor. Esta es la gráfica de Enca en los últimos 5 años, desde su debut del 2007, cuando alcanzó incluso niveles cercanos a los 17 pesos. Observen que Enca debuta con una fuerte caída que la lleva hasta niveles cercanos a los 4 pesos. Hay una recuperación en el precio
que la lleva nuevamente a niveles de 16,20, pero desde esa fecha, desde el 2010 a hoy, la acción intenta buscar su segundo mínimo más bajo, ubicado cercano a los 6 pesos, con una posibilidad de un 4 pesos, que es su mínimo histórico. Esto técnicamente nos dice que si tuviésemos que tomar una decisión desde el punto de vista técnico por promedios móviles, pues indiscutiblemente no lo haríamos ahora, porque los móviles de largo plazo se ubican por arriba de la variable y están mostrando una situación bajista para este emisor. En una gráfica del último año se observa de una mejor forma como ENCA, que es la línea de color blanco, pues está por debajo de los móviles de 5, 20, 100 y 200, estos todos hablando de la tendencia, con lo cual el momento técnico pues indiscutiblemente es bajista. En la gráfica de 3 meses se observa un zoom de la última parte de esta metodología. El análisis de RSI muestra a ENCA en 40 puntos, básicamente sin ninguna lectura en particular. El RSI de los últimos 3 meses, pues al ENCA no estar transándose, pues muchas veces pasa de sobrecompra a sobreventa en muy poco tiempo, justamente por esto, porque la acción no tiene transacciones en el mercado. Un MACD que bajo un escenario bajista no debería tener un peso importante, aparentemente un momento de entrada, pero por debajo de cero, lo cual no habla de una tendencia, sino de un ligero rebote que puede ser nada más que eso. En una gráfica que muestra precio contra volumen de negociación, pues se observa en el último año que los volúmenes sí han disminuido y la tensión del mercado en ENCA también ha mermado bastante. Esta gráfica a los últimos 3 meses refleja esa misma condición. En bandas Bollinger, ENCA, que es la línea de color blanco, se ubica por debajo del móvil de 20 días y las bandas Bollinger pues nuevamente se estrechan, anticipando algún incremento en la volatilidad, aunque todavía faltan algunas sesiones para que eso ocurra. Esto se puede observar en la gráfica de bandas Bollinger en los últimos 3 meses, que se observa claramente cómo la banda superior y la banda inferior se siguen disminuyendo. Y entonces, ¿qué podemos esperar de ENCA? ENCA es una acción que no tiene una correlación fuerte con el mercado. De hecho, el IGBC explica en 4 series de tiempo solamente un 40% del precio de la acción, algo que si esperáramos que la situación en Colombia o el IGBC en la última parte del año mejorara, pues eso no implicaría necesariamente una recuperación en los precios de ENCA. Por último, pues creo que la recomendación más sensata es dar un punto de vista sobre qué hacer. Pues hay 2 escenarios. Si alguien ya está en ENCA, creo que es un consejo más evaluando la parte de ser sensatos. Si ya está desvalorizado en esta compañía y cuando hizo su compra le creía a esta empresa, pues seguramente salir con una pérdida del 40, del 50, del 60% en estos momentos puede ser ya un poco tarde, razón por la cual debería ese tipo de inversionista o asimilar una pérdida, que es una situación bastante complicada, teniendo claro que va a ser difícil recuperar en corto o en el mediano plazo esa disminución de su patrimonio. Por el contrario, si se cuenta con tiempo, pues quizá seguir manteniendo esta posición para ver si en algún momento toda esa reconversión industrial que ha realizado la compañía pues se ve reflejada en sus cifras financieras. Si alguien está líquido y contempla ENCA, muy posiblemente el análisis fundamental y el análisis técnico les dicen que no es una buena alternativa por el momento. Esto no quiere decir que el precio de la acción nada más esté en función de sus resultados financieros y de estas gráficas que estamos evaluando. El precio de una acción puede estar en función de miles de variables, pero estas 2 que tienen un peso significativo pues ahora mismo nos están diciendo que no puede ser un buen momento. Que la acción de ENCA siga bajando o se disminuya, pues estará, repito, en función de N variables, pero la parte sensata de la decisión dice que si se está líquido no es un momento para entrar en ENCA. Que la acción de ENCA de repente tenga un rebote o tenga algún incremento en el precio de esa acción en las próximas semanas sería algo por fuera de la lógica fundamental, de la lógica técnica e incluso de la lógica estadística. Muchas veces hemos visto movimientos y sobre todo en nuestro mercado que es fácilmente manipulable. Pero repito, la recomendación es si alguien ya está en ENCA, pues seguramente si ha esperado mucho tiempo, pues quizás jugársela con esperar más, esperando una recuperación de la compañía, algo que es un escenario fundamental bastante complicado. Y si está líquido, pues posiblemente la mejor alternativa es mirar otras acciones que tengan mejores cifras financieras. Recuerden que toda esta información que ustedes pudieron observar en este informe la encuentran en los servicios de mi compañía, en los servicios bursátiles, la página www.fenixvalor.com. Ahí encuentran la información proveniente del servicio Fénix, el simulador que estuvimos revisando, y las señales Fénix
que son conceptos y recomendaciones muy oportunas para tomar mejores decisiones de compra y venta. Les habló Orlando Santiago de Fénix Valor.